Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, tú que salvaste nuestras almas y nos diste la verdadera esperanza y la verdadera libertad y nos has dado la eterna esperanza y la eterna gloria, Señor. Toda esa gran gracia te la agradecemos. Nosotros que fuimos redimidos con tu preciosa sangre, el resto de nuestra vida, para que podamos dedicarlo para servirte solamente a ti, Señor, y para poder predicar el Evangelio y también obrar en el cuerpo, que es tu cuerpo, Señor, y que estés siempre con nosotros, Señor, y que nos guíes, también te lo agradecemos todo. En esta hora nosotros que hemos sido redimidos, estamos delante de ti, alabando, rezando, llorando y aprendiendo tu palabra. Te agradecemos por darnos esta valiosa hora debido a la pandemia. Estamos teniendo muchas dificultades y debido a esta pandemia no podemos reunirnos para hacer comunión, para aprender tu palabra y para también predicar el Evangelio. Estamos teniendo dificultades, pero en medio de estas dificultades queremos confiar más en ti, Señor, obedecer más tu palabra y predicar así tu Evangelio, Señor. Sabemos que estás con nosotros, incluso en esta pandemia, y para que podamos confiar más en ti, para que podamos predicar tu palabra, Señor. Te agradecemos por darnos este corazón. En esta hora, los hermanos y hermanas que no han podido participar en la comunión de hoy, todos los hermanos y hermanas que están escuchando la palabra a través de plataformas online, donde quieran que estén, Señor, te pedimos de que estés con ellos y que estés en medio de ellos y que le des tu santa palabra y que les des con tu poder y con tu Espíritu Santo te pedimos de que estés más con ellos aún. Todas las iglesias que están en este país y todas las iglesias que están reunidas en todo el mundo, confiamos en que estás con cada una de ellas, Señor. Y en estos últimos tiempos, aunque a pesar de que haya tribulaciones y dificultades, Señor, sabemos de que estás en medio de ellas y también sabemos de que los ayudarás, Señor, te lo agradecemos también. También todos los hermanos y hermanas que están predicando tu palabra y que están manteniendo su fe, Señor, te pedimos de que les des más poder y que les des más sabiduría y que a través de tu santa mano les des más valentía y les des más fuerza y que a pesar de estas tribulaciones y de estas dificultades puedan seguir obedeciendo aún así tu palabra y que puedan tener una vida obediente. Señor, te pedimos de que también les ayudes. Debido a la pandemia, los hermanos y hermanas que están en medio de dificultades, Señor, te pedimos de que te acuerdes de ellos y que les des cuerpo saludable y que en estos últimos tiempos puedan obedecer más tu palabra y que puedan vivir con fuerza y con voluntad hacia ti, Señor. Tú que nos das la palabra que necesitamos en nuestro día a día, en esta hora, la palabra que necesitamos, Señor. ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos de obrar, Señor? Te pedimos de que nos enseñes, que no seamos oidores y olvidadores de la palabra, sino oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Te pedimos de que podamos cumplir esta palabra y que podamos devolver esa gran gloria que tú nos diste, Señor, y que podamos predicar tu Evangelio y toda la historia, Señor, que dejaste en nuestras manos. Dentro de poco, desde el 19 de octubre,
el retiro de otoño, Señor, te pedimos de que estés con nosotros y que en medio de esta gran cooperación que estamos haciendo los hermanos, Señor, te pedimos de que obres a través de todos nosotros y que todo acontezca y suceda como tú quieras, Señor, y que tú nos utilices. Todo lo dejamos en manos del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia San Marcos capítulo 1. San Marcos capítulo 1, del versículo 36 hasta el 39 voy a leer yo. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. El coro de la iglesia, por favor, que cante el cántico que tenía preparado. Gracias. Debido a la pandemia del coronavirus, muchas personas están teniendo muchas dificultades y están teniendo muchas dificultades en sus vidas también, pero los cristianos aspiramos con entusiasmo a tener la oportunidad de reunirnos libremente para aprender la palabra, tener comunión y predicar el Evangelio. Pero al no poder ser así, me da mucha rabia, ¿no? Semana a semana, y luego pensaba que la próxima semana se irá mejorando, y lo que yo esperaba, ¿no?, que iba a mejorar, ya ha pasado muchos días. Estamos ansiosos para que tengamos la última oportunidad para poder hacer comunión libremente y predicar el Evangelio, y deseándolo fervientemente, por lo que seguramente Dios ha escuchado nuestras oraciones y nuestros deseos fervientes, y creo que va a dar una gran oportunidad a muchas personas para compartir el Evangelio. Parece que hoy se ha permitido que se reúnan un poco más de personas, pero también es triste a la vez ver que hay pocos miembros, ¿no? Y que no hay nadie en esa gran parte de arriba. ¿No pueden subir ahí? Pueden subir, tanto si abajo no hay sitio, pueden subir arriba. Estar demasiado controlados es un poco incómodo y también es indigno, ¿verdad? De todos modos, aunque sabemos que todos los desastres que Dios traerá, como Él planeó en estos últimos días, tenemos el valor de confiar aún más en el Señor y de obedecer la palabra y predicar el Evangelio. Por eso, incluso en la conferencia de retiro de otoño, que comienza 2 semanas después, que va a comenzar el 19 de octubre,
tenemos que evangelizar tan duro como podamos y todos nuestros hermanos y hermanas que participen y cooperen juntamente y con mucha esperanza para que muchas almas puedan ser salvadas, por lo que voy a orar fervientemente también. Vamos a seguir hablando bajo el título de los 4 elementos de la vida cristiana que son esenciales para una vida cristiana normal de los cristianos que han renacido, y estamos escuchando y hablando continuamente todos los domingos por la mañana. La última vez que lo primero absolutamente necesario para una vida cristiana es la palabra. Sin la palabra no podemos recibir la salvación, y sin la palabra no sabemos cómo acercarnos a Dios, y si no entendemos la palabra no podremos vivir una vida cristiana correctamente y predicar el Evangelio. Entonces, lo primero y más importante es la palabra. Hay que leer, escuchar, aprender y memorizar la palabra y practicarla en nuestros corazones y en nuestras vidas. Es la primera, como lo primero de la vida cristiana, ¿no? Si no estás cerca de la palabra, ¿cómo puedes acercarte a Dios y cómo puedes vivir una vida cristiana? Eso es absolutamente imposible de hacer. En segundo lugar, hablamos respecto a la oración la última vez. La oración también es una forma de acercarnos a Dios, y debido a que somos tan débiles, se puede decir que es un poder que trae directamente la mano de Dios, ¿no? Entonces, para ayudar a nuestras debilidades y permitirnos vivir según la voluntad de Dios y predicar el Evangelio para que muchas almas puedan recibir la salvación, nosotros debemos de orar. Y de lo que vamos a hablar hoy es sobre el evangelismo, ¿no? El evangelio. Las 4 cosas, ¿no? Incluida la vida de obediencia a la palabra, la oración, la evangelización y todas las vidas de servicio en la comunión de los cristianos, son tan importantes como las 4 ruedas de un automóvil. En este mundo no estudias mucho y trabajas y ganas dinero y te preparas cuando eras un estudiante duramente también para vivir mejor que los demás, vivir mejor que otros, para vivir bien. Habrá mucho trabajo por hacer para vivir moralmente como seres humanos. Las personas son humanos, pero algunas personas no viven como personas humanas, sino que viven como animales y mueren. Ahora, la persona salva se ha convertido en hijo y cristiano, ¿no? De Dios. Tiene la vida eterna y la esperanza para entrar en el cielo eterno. Ahora nosotros somos completamente diferentes a las personas de este mundo, desde el día en el que recibimos la salvación hasta que vayamos al reino de Dios. La vida que nos queda, en breve vamos a estar con Dios, ¿no? Por lo que tenemos que seguir viviendo por Dios, ¿verdad? Antes de que nos veamos con Él. Y eso es una vida cristiana, y para hacer eso hay algo que debemos de hacer ante Dios. En los 33 años de la venida de Jesús a esta tierra, especialmente los últimos 3 años y medio después de que Jesús fue bautizado, todas las cosas que Jesús hizo en su vida pública no son sólo para salvarnos, sino también para dar el ejemplo para todos los creyentes, ¿no? A través de Jesús, Jesús se ejemplificó, ¿no? Ante las personas. Jesús valoró la palabra de Dios por encima de todas las cosas, porque yo
no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así lo que yo hablo lo hablo como el Padre me lo ha dicho, ¿no? Incluso cuando fue tentado por el diablo a través de la palabra dijo escrito está, ¿no? Y derrotó al diablo a través de la palabra. Y toda la vida de Jesús fue una obra de cumplimiento de la palabra. Dios es el verbo y ese verbo se hizo carne, ¿no? Las palabras, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, fue para el nacimiento, vida, muerte y resurrección y ascensión de Jesús, todo para cumplir la palabra de Dios. ¿Y cuántas oraciones hizo Jesús? Entonces Jesús no solo nos enseñó en detalle cómo orar los que hemos recibido la salvación, sino que Él mismo también dio un ejemplo de oración y el evangelismo. Lo más valioso que hizo Jesús cuando vino a este mundo fue el evangelismo, la evangelización. Entonces, de acuerdo a las palabras que acabamos de leer, Jesús se levantó, ¿no?, en medio del amanecer y fue a un lugar tranquilo y oró fervientemente allí. Y los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, todos te buscan. Y Jesús dijo, por eso tenemos que ir a predicar evangelio a los que aún no lo han escuchado, ¿no? Vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido, ¿verdad? A los que no hayan escuchado la palabra aún, ¿no? A esas personas, porque para esto he venido, el hecho fuera de demonios, ¿no? Es decir, expulsar a los demonios también, que estaban conquistando a las personas con el poder de Satanás, ¿no? Esa es la obra de la salvación. ¿Qué tan duro predicó Jesús? Durante 3 años y medio sin descanso, los discípulos fueron con Jesús y no tuvieron tiempo ni siquiera para almorzar. Así que Jesús mismo dio un ejemplo de evangelización. Entonces, lo primero que debemos pensar sobre la razón y la importancia de la evangelización es que el Señor vino a este mundo y es la obra más preciada que hizo, ¿no? La evangelización más preciosa. Entonces, en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. La evangelización se trata de encontrar las almas perdidas ante Dios, que reciban la salvación y llevarlas a Dios. Y también en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios que creó los cielos y la tierra, que creó y gobierna todas las cosas de este mundo. Pero lo más importante que que estas obras, es salvar el alma que estaba muerta en el pecado, es decir, es la salvación, es la obra de la salvación. Después de que Adán, ¿no?, el antepasado de la humanidad, pecó desde Génesis 3 hasta el fin del mundo, Dios obra para salvar a los pecadores, ¿no?, a los que son enemigos de Dios por el pecado, a los que han dejado a Dios y a los que han muerto, ¿no?, para salvar. Y es Jesús quien vino a lograr eso, ¿no? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús vino a hacer esta obra. ¿Y qué es? Si vemos en San Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Resucitando a los muertos, ¿no? Resucitando las almas muertas por sus transgresiones y sus pecados. Para salvar a un alma que ha muerto por el pecado, debes de pagar los pecados en su lugar. No es gratis, ¿no? Nadie puede ser salvo a menos de que Jesús muriera y resucitara. Si moría y no resucitaba, ¿con qué poder salvaría las almas, no? Entonces Jesús vino a este mundo para salvar a los muertos y realmente resucitó a los muertos, limpió a los leprosos, abrió los ojos a los ciegos, expulsó demonios,
todas esas cosas nos mostró, al fin y al cabo, para enseñarnos cuál es la obra de la salvación de los pecadores. Y este evangelio, la evangelización, no solo lo hizo Jesús, sino que Jesús nos ha confiado esta obra a nosotros. Entonces, si vemos en 2 Corintios 6:1, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, ¿no? Jesús dijo, mi Padre ha trabajado hasta ahora así que yo trabajo. Ahora, después de que el Señor haya realizado la obra de la salvación y haya ascendido, el Espíritu Santo va a venir y la obra de la salvación va a ser a través de nosotros, ¿no? Mi Padre ha trabajado hasta ahora, así que yo trabajo, ¿no? En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Ahora, después de que Jesús se fue, ¿no? Hasta el día de la venida del Señor, Él va a llevar a cabo la obra de la salvación a través de las personas salvas, ¿verdad? Si vemos en 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Este mundo es como un campo, ¿no? Administrado por Dios. Jesús ha cumplido la obra de la salvación y nosotros debemos de transmitir el hecho de realidad que Jesús, que el Señor cumplió. Y está escrito, ¿no? De que somos colaboradores de Dios, ¿no? No se refiere a los apóstoles, sino a todos los que son salvos. Cuán asombroso es que todos los que son salvos sean nombrados también como colaboradores de Dios, ¿verdad? Dios realiza la obra de resucitar a los muertos a través de nosotros y además la obra de salvar a las almas, ¿no? Es como está escrito, ¿no? En San Juan 19:30, cuando Jesús murió en la cruz, dijo, consumado es, para testificar esa gran verdad, ¿verdad? Por eso, si vemos en San Juan 4:35, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Y yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Ahora, ¿no? La siega, ¿no? ¿No? Y mirad a los campos porque ya están blancos para la siega, ¿no? Significa que Jesús murió en la cruz y resucitó, como si todo el grano estuviese maduro en el campo y ahora el trabajador, ¿no? El obrero hace la cosecha, ¿no? Y para dar que las semillas dan fruto, ¿verdad? Y ahora nosotros vamos a recopilar lo que el Señor ha hecho, ¿no? Por eso, las personas que realizaban misiones mundiales con entusiasmo y evangelizaban, dicen, cosechemos el arduo trabajo de los jóvenes. Si vamos al evangelismo y soy martirizado, se vuelve a enviar. Y si voy al evangelismo y muero de enfermedad, se vuelve a enviar otra persona. Y ese evangelio ha llegado hasta nosotros ahora. Ahora estamos al final de la época de la cosecha, de la siega. No pasará tanto tiempo durante la siega, ¿no? Porque ya están blancos para la siega, como dice la palabra. Si miramos ahora el campo, los granos que se han cultivado desde hace un año, que se cultivan de primavera a verano, y ahora están esperando, ¿no? Las hoces, entonces los segadores lo cosechan, incluso después de que han pasado varios tifones e inundaciones, la agricultura continúa, ¿no? Hay granos que no se han cosechado, pero no se están recogiendo los granos restantes ahora. Ahora, antes de que termine el tiempo de cosecha, el tiempo de siega, antes de que llegue
de que llegue el invierno frío, justo cuando la época de la gracia está a punto de terminar, en unos momentos llegará una época desastrosa, ¿verdad? Y entonces en ese momento, cuando nadie puede trabajar, ¿verdad? Estamos viviendo los últimos tiempos del fin, cuando la era de la gracia está ya casi terminando y todas las oportunidades de predicar el Evangelio se van a terminar. Entonces, sabemos que lo último, Dios nos ha convertido como cosechadores y salvar las almas humanas mediante la predicación del Evangelio es una obra ordenada por el Señor mismo y es la mayor misión y privilegio que los cristianos deben hacer. Las palabras que Jesús dijo antes de su ascensión, que se encuentran en San Mateo 28, del 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo último que el Señor les pidió a sus discípulos antes de su ascensión, ¿no? Id, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Seguimos en San Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, ¿no? Y hacer discípulos de todas las naciones es lo mismo, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿no? Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿no? Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿verdad? Él nos ha dado esta gran palabra y nos ha dejado esta gran misión, esta gran obra a nosotros. Si hemos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta lo último de la tierra. 10 días después de la ascensión del Señor, el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés y las 120 personas predicaron con valentía el Evangelio desde el día de Pentecostés y cada día 3.000, 5.000 personas recibían la salvación y el Evangelio que comenzó en Jerusalén y se difundió hasta toda Roma, ¿no? Y en el momento que el mundo entero es conducido a través de Roma, ¿no? Pablo deseaba desesperadamente para predicar en Roma, aproximadamente 2000 años después del nacimiento de Jesús, se ha predicado el Evangelio hasta los confines de la tierra y a todos nosotros en el lejano oriente, ¿verdad? Ahora, la gran misión que el Señor nos ha pedido que hagamos también nos ha sido encomendada. Si vemos en 2 Timoteo 4:1-2, el apóstol estaba predicando continuamente toda su vida la palabra, el Evangelio, y antes de que fuese decapitado en Roma, la palabra que le dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El apóstol Pablo, ¿no?, dio este gran mandato como un testamento, ¿no?, a Timoteo. Y esta palabra también se nos ha dado a todos nosotros. No hay una orden más alta que esta, ¿no? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿no? Que prediques la palabra, ¿no? El mandamiento más grande, ¿no? Que prediques el Evangelio, ¿no? Si tiene una buena oportunidad para evangelizar, si tiene tiempo o no, o si tiene tiempo o no, sin importar si es
difícil, ¿no? O desfavorable. Los apóstoles fueron como derribados mientras predicaban el Evangelio, ¿no? Pero aún así se levantaban y seguían predicando, incluso dando su vida, ¿verdad? ¿No? Si vemos en Hechos 21:13, cuando las personas lloraban porque Pablo iba a morir, ¿no? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús, ¿no? De esa manera se predicó el Evangelio. Si vemos en San Juan 20:21, Jesús apareció delante de sus discípulos después de su resurrección y las primeras palabras que dijo: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús, que murió en la cruz, ¿no? Y para llevar a cabo la obra de la salvación, no fue enviado por Dios. Y nosotros fuimos enviados a testificar todas las obras que el Señor ha logrado. Qué tan sorprendente es, ¿no? Así como me envió el Padre, así también yo os envío. Esto es una palabra muy, muy sorprendente, ¿verdad? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Si testificas la obra de que Jesús cumplió en la cruz, serás remitidos y serás salvo. Pero si lo dejas como está, perecen, ¿no? Qué privilegio tan asombroso es este, ¿verdad? La autoridad que tiene más poder en este mundo no puede salvar un alma con ese poder. ¿Pueden los científicos de este mundo que inventan cosas asombrosas y envían cohetes a la Luna y Marte y lanzar cohetes al espacio exterior, podrán enviar con ese poder de la ciencia un alma al cielo? No pueden. Incluso si existe la voluntad de curar cualquier enfermedad en este mundo, esa persona no puede curar un alma. El hombre más rico del mundo no puede no puede salvar un alma con toda su riqueza. Nosotros podemos hacer lo que nadie puede hacer. ¿Hay algún privilegio más asombroso que este? Si vemos en San Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, ¿no? Las obras que yo hago, ¿no? Jesús resucitó a los muertos, limpió a los leprosos y abrió los ojos a los ciegos, ¿no? Las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Es decir, para salvar las almas que estaban muertas en pecados, ¿no? Para abrir los ojos de los ciegos de nacimiento, para limpiar a los sucios pecadores como los leprosos con el poder del Señor y expulsar a los que están a través del poder de Satanás, ¿no? Él las hará también, ¿no? Y fui al Padre significa que cuando va al Padre, cuando venga el Espíritu Santo realiza la obra de Dios a través de esa persona. Y este Evangelio, la evangelización, es algo que con lo que más complace a Dios, ¿no? La obra de predicar el Evangelio y salvar las almas de los hombres y de todas las personas, ¿no? En Lucas 15:10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, ¿no? Lo que más agrada a Dios es predicar el Evangelio y salvar las almas. Hay muchas cosas que podemos hacer para agradar a Dios, pero lo que más le agrada es salvar a los pecadores. Entonces, si nosotros nos vamos recibiendo la salvación uno por uno, ¿no? No estamos agradecidos y felices, porque a Dios le agrada, nosotros también nos regocijamos. Y de acuerdo con 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios para salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Salvar a la gente es la forma
en la que Dios salva a la gente, ¿no? Porque la palabra de la cruz es locura, seguimos en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por eso, incluso los judíos, Jesús de Nazareno, ¿no? Que creen en Jesús de Nazareno, que ha muerto en la cruz, incluso los gentiles se rieron, ¿no? El camino de la cruz es locura para algunos, pero está escrito que es locura a los que se pierden, pero los que salvan esto a nosotros es poder de Dios, ¿no? No importa lo que piense la gente, algunas personas dicen, ¿no? Si creemos en lo que Jesús ha logrado, seremos salvos. Escuchar el Evangelio y darnos cuenta de la gracia de Dios es la salvación. Esto es un don de Dios. ¿Y sabes quién no? ¿Y quién nos dice por estas cosas? Los cristianos, ¿no? Estas personas decían darse cuenta de que son salvas. Dicen que si solo crees en el hecho de que Jesús murió en la cruz, serás salvo. Eso es creer, eso es insulto. Se insulte o no, ¿qué tiene que ver con nosotros? A Jesús lo llaman como la herejía, ¿no? Y al apóstol Pablo lo llaman también como un gigante de la herejía y que fue la causa para matar a Jesús y se convirtió en el objetivo de los judíos para matar a Pablo también, ¿verdad? No es nada si predicamos el Evangelio y somos maldecidos. No importa lo que los demás piensen, sepan o no. Es por eso que nosotros no podemos dejar de predicar el Evangelio, porque a Dios verdaderamente le agrada, ¿no? Que reciban la salvación las almas. Y en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio se convierte en el poder de Dios para salvar a todos los creyentes, ya sean pecadores, pobres, ignorantes, débiles, ¿no? Independientemente de sus pecados, ¿no? Siempre que se den cuenta y crean en la gracia de Dios. Entonces eso es poder de Dios, ¿verdad? Ahora, nosotros no tenemos más remedio que predicar el Evangelio. Así como el poder de Dios fue revelado a través de Jesús, ahora cuando predicas este Evangelio, el asombroso poder de Dios se revela a través de nosotros. Una persona, las almas que estaban muertas a través de sus transgresiones y sus pecados, cobran vida, y las almas que iban al infierno, pues van al cielo. Pero podría ser tal cosa sin el poder de Dios, ¿no? Revela el poder de Dios a través de nosotros, el Señor. La evangelización fue la obra en la que los apóstoles y todos los cristianos trabajaron arduamente. Así que cuando los judíos arrestaron a los apóstoles y le dijeron, ¿no?, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús, y seguimos en Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿no? ¿Cómo vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído, aunque aunque se jugase el cuello, ¿no? Aún así, hablaba. Seguimos en 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si crees con tu corazón y hablas, ¿qué admites con tu boca, no? Lo que crees y lo testificas, ¿verdad? No sería una persona necia, ¿no? Una persona salva, no poder decir ni una palabra sobre cómo recibir la salvación y no poder testificar a través de ello.
las personas que reciben la salvación no son necias, ¿no? Incluso las personas que normalmente no podían hablar, no saben cuántas cosas pueden decir ahora después de recibir la salvación. Yo también, cuando era estudiante, cuando estaba en secundaria y bachiller, ni siquiera podría pararme frente a las personas. Era una persona muy introvertida, ¿no? Incluso cuando iba a la escuela mantenía la cabeza agachada todo el tiempo, así que el profesor de aula me puso un apodo de, de viejo, ¿no? Porque siempre iba con la cabeza agachada. Nunca me había peleado con mis amigos. Yo era muy introvertido. Y una vez estuve a cargo de algún tipo de puesto de secretaría, ¿no? Para los estudiantes, ¿no? Salí al frente y pronunció el nombre de la lista de los estudiantes, pero no pude levantar la cabeza y solo leía los nombres. Era tan introvertido. Pero después de recibir la salvación, y antes de recibir la salvación, por supuesto, yo predicaba la palabra, pero cuán audaz me volví después de recibir la salvación. Incluso miles, decenas de miles y millones de personas si se reúnen, yo puedo predicar el Evangelio con valentía. ¿Por qué? Porque tengo mucho que decir. Entonces, ¿qué dijo Jeremías? En Jeremías 29. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Pero puedes simplemente cerrar la boca y no hablar nada. Cuando recibes la salvación, incluso un mudo abre su boca. Ahora, fijándonos en el pasado de los apóstoles y los santos, si vemos en Hechos 8, del 1 al 3, Esteban fue apedreado y martirizado mientras predicaba el Evangelio. Se produjo una gran persecución en Jerusalén y todos excepto los apóstoles fueron dispersados. Se escondieron porque tenían miedo a ser asesinados. Donde quieran que iban los cristianos dispersos, predicaban el Evangelio con valentía. ¿Por qué surgió una gran persecución en Jerusalén? ¿Por qué murió Esteban? Para ganar valor de los cristianos, ¿verdad? Esteban, el diácono, fue apedreado hasta su muerte, así que todos, como Esteban, puedo morir. Predicaron el Evangelio con valentía. Y también como decía, ¿no? Que el Evangelio que solo se está predicando en Jerusalén y está escrito que hay que evangelizar en toda Judea y toda Samaria, por lo que se esparció, ¿no? Se esparcieron, ¿no? Como hay una gran persecución desde Jerusalén, todos los cristianos, lugar donde iban, predicaron el Evangelio con valentía. Y sabemos que la obra de la salvación se ha cumplido hasta ahora. Si vemos en Hechos 20:24, hay alguna palabra que sabemos muy bien. El apóstol Pablo dijo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿No? Es como si incluso yo ofreciendo 100 veces mi vida, ¿no? Voy a
no, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida, ¿no? De hecho, el apóstol Pablo fue muchas veces a la cárcel, fue golpeado innumerables veces, estuvo en varios peligros, también en peligro en su propio pueblo, también en el mar. Pasó varias semanas desnudo, con hambre, sin poder dormir, sin poder comer, con frío y temblando, y también casi murió apedreado. Y cuando fue a Roma a predicar el Evangelio, predicando en Roma, finalmente fue decapitado. ¿Qué nos enseña a través de esto? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Mm? Para darnos ejemplo, ¿no? Cristo murió en la cruz, ¿no? Hasta su muerte y predicó el Evangelio, ¿no? Igual hizo Pablo. Y el Señor nos dice que hagamos nosotros también, que seamos imitadores, así como yo de Cristo, ¿no? El cobarde se retira, pero el valiente se mantiene firme, ¿no? Los cristianos no pueden ser cobardes. Si vemos en Salmo 118, 17, no moriré, sino que viviré, contaré las obras de Jehová. Es una palabra que tienen que decir las personas salvas, ¿no? Que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. ¿Mm? Hay algo que debemos de pagar a Jehová, ¿no? La cosa más grande entre muchas de las cosas que hizo el Señor es que nos salvó, ¿no? ¿Cómo podemos comer, vivir bien y vivir como el resto de nuestra vida? Como personas sin esperanza. Por esa razón no nos dio, ¿no? Y no nos ha llevado al cielo, sino que para predicar el Evangelio, para predicar la palabra de Dios. Ese es el propósito de los cristianos. Si no hay ningún propósito, es como si estuviese muerto, ¿verdad? Un viajero, un peregrino, debe de tener algún destino en su camino. Si no tiene un destino o un propósito donde va a ir de aquí para allá, luego deambulando, pero los cristianos tienen un propósito claro. En el momento en el que reciben la salvación hasta que vayan al reino de los cielos, el Señor nos ha enseñado qué debemos de hacer los cristianos en nuestro día a día y cuál es el propósito de la vida cristiana. Para que yo pueda vivir, ¿no?, carnalmente, ya sea que esté haciendo cosecha, haciendo negocios, trabajando. Es el medio, es un medio simplemente, pero el propósito, nuestro propósito es predicar el Evangelio. Si vemos en Salmo 66, 16, proclamaré lo que Dios ha hecho por mi alma. Proclamaré lo que Dios ha hecho por mi alma. Si vemos en Hebreos 2.3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación tan grande. Si valoras mucho la salvación de tu alma, tienes que valorar las almas de los demás. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hablar, tienes que predicar, ¿verdad? Entonces, en Hebreos 2.3, salvación tan grande, ¿no? No puedo expresar a través de mis propias palabras cuán grande y asombroso es la salvación, ¿no? Si valoras demasiado que se salven las almas de las otras personas, porque el alma de una persona es más valiosa que todas las cosas del mundo. Cuando una persona recibe la salvación, todos estamos muy felices, ¿no? Cuando un gran número de personas mueren en un terremoto o algún desastre repentino, los socorristas, ¿no?, se lanzan, incluso que están listos para morir, incluso en el agua o en el fuego. Aunque haya un terremoto y puedas morir, y puede morir, ¿no?, este socorrista, incluso si se derrumba algo, pero aún así va a rescatarlo. Y cuando una persona es salva y sacada, toda la gente, incluso el mundo entero, ¿no?, cantan vítores, ¿no? Cuando algunas personas matan a personas que son buenas al azar, mientras que otras intentan salvar a otras
personas, ¿no? Los cristianos estamos obligados a predicar el Evangelio porque sabemos lo grande y preciosa que es la salvación de cada individuo. No para salvar décadas de vida, sino para obtener la vida eterna sin perecer, esa alma, ¿no? Que si perece en el pecado, perecerá para siempre, ¿no? Es por eso que sabemos que tenemos que predicar el Evangelio. Y también sabemos que no predicar el Evangelio es pecado, ¿no? Y eso lo debemos de saber. Seguimos en Santiago 4:7. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Significa que aunque sabe que lo que tiene que hacer, pero no lo hace, se convierte en pecado. Por eso si vemos en 1 Corintios 9:16, el apóstol Pablo dijo, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque es algo inevitable, ¿no? Inevitable es porque lo tienes que hacer. Es decir, el Evangelio es algo que debes de hacer, ¿no? Ay de mí si no predicase el Evangelio, ¿verdad? Si ves a una persona que se está muriendo y se está ahogando, ¿no? No vas a saltar para salvar a esa alma, a esa persona, ¿no? Cuando está conduciendo en su automóvil y el automóvil de enfrente de repente se estrella repentinamente y esa persona está siendo aplastada y está a punto de morir y está derramando su sangre, no vas a pasar así sin más, como si no supieses nada. No importa lo ocupado que estés, es más importante salvar a esa persona. Tienes que enviar una señal de emergencia, ¿no? Y hacer todo lo que puedas para salvar esa alma, esa persona. No es natural salvar a una persona, no mirando a la persona que se está muriendo y decir, no sé, no quiero, no, estoy ocupado. Eso no sería pecado, es como si fuese un asesino indirecto, ¿no? Si vemos en Lucas 10, mientras bajaba a Jericó, y no a la ciudad de Jericó, iba a pasar a un hombre que había sido robado y apaleado por un ladrón. Un sacerdote pasa, ¿no? Y ve y dice, no. Y también un judío, y los levitas también, ¿no? Los sacerdotes y los levitas son personas que ofrecen sacrificio y oran por el pueblo ante Dios, ¿no? Los levitas son los que sirven en el templo. Pero, ¿por qué a la persona que se estaba muriendo, ¿no? De camino a la ciudad de Jericó, ¿no? Lo dejó así sin más, pasó de ellos. Entonces, ¿por qué son tan hipócritas, verdad? Al igual que los que pasan cuando ven a una persona que se está muriendo, los cristianos, a las almas que se están pereciendo, ¿no? Si con un poco de ayuda puede salvar esa alma, pero no lo hace, ¿no ese es un pecado? Por eso, seguimos en Proverbios 24:11, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, ¿no? Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. A sus obras, los que no reciben la salvación, son juzgados por el mal que han causado por el pecado, pero los que han recibido la salvación pueden hacer el bien. ¿Y qué hay mejor bien que salvar las almas que están pereciendo? Pero Dios juzga las cosas que no hace, ¿no? Ciertamente no lo supimos, ¿no? ¿Acaso no entenderá el que pesa los corazones que no tiene nada que ver conmigo esto? ¿Dios ha dado este corazón a nosotros? Entonces, la evangelización es algo que debemos de hacer. Según en Proverbios 10:5, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza, ¿no? Ahora es el tiempo de cosecha, está a punto de terminar y algunas personas para cosechar, ¿no? Están aplicando todas sus fuerzas antes de que termine la cosecha, trabajando día y día. Pero su hijo está durmiendo la siesta, ¿no?
Es decir, es el que duerme en el tiempo de siega es semejante, es hijo de vergüenza, ¿no? Algunos son buenos y leales, mientras otros son malos y perezosos. Incluso los niños pequeños recogen las mazorcas en las épocas de la cosecha, ¿saben? La última cosecha está a punto de terminar ahora, pero me pregunto si pueden estar durmiendo ahora. Ahora nosotros tenemos que pensar profundamente, según Ezequiel 3:17, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Dios hizo a Ezequiel como atalaya para Israel. ¿Qué es una atalaya? Una atalaya, ¿no? Es el que avisa si se acerca algún un enemigo, ¿no? Para despertar, toca la trompeta de advertencia para despertar a todas las personas y para prepararse para la guerra, ¿no? Y detener esa invasión del enemigo. Nosotros debemos de tocar la trompeta del Evangelio para despertar las almas que van a perecer y para que puedan recibir la salvación. Si la atalaya no toca la trompeta y muere la gente del pueblo, se irá a buscar la sangre de esa atalaya, ¿no? Dios dijo, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano, ¿verdad? Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Es una palabra muy, muy temerosa, ¿verdad? Tienes que evangelizar, pero bueno, si las otras personas lo hacen, entonces eso es excusa. Ahora Dios nos ha confiado una responsabilidad, ¿no? Y que es inevitable. No debemos de olvidar de la obra de predicar el Evangelio. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor aún no han recibido la salvación? Su familia, parientes, amigos, vecinos, son todos objetivos de evangelización. Si vemos en Jeremías 8:20, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Ahora el tiempo de siega está ya por terminar y el campo está lleno aún de granos que aún no se han cosechado. Jesús dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Ahora la mies es abundante, pero los obreros son pocos, los segadores son muy pocos. Si los pequeños cosechadores también están durmiendo la siesta, ¿va a funcionar esto acaso? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos, ¿no? Esos granos en los campos, las almas que aún no han escuchado el Evangelio en el mundo y perecen, ¿no? Y nosotros no hemos sido salvos. No pueden oír el grito de sus almas. La persona que se está muriendo dice, por favor, salven a mí, sálvenme. Cuando vi la televisión antes de ayer, salió por una cosa un momento, cuando se derrumbó una tienda departamental en Sampong, en Corea, 500 personas murieron, y muchas personas resultaron heridas, y habían allí socorristas también. Y fueron a rescatar a las personas, y ahí había una persona que decía, por favor, sálvame, Señor, sálvame. Probablemente vio a esta persona yendo y viniendo. Y este llanto tan triste, y lo escuchó, dice. Pero después traté de salvarlo de alguna manera, pero después de un tiempo estaba como un cuerpo muerto. Según él, parecía ser
vendedor en los grandes almacenes de Sampong de unos 25 años. Sin embargo, ¿cuántos años han pasado? Y por eso no podía dormir. Y dormir hasta ahora y estaba sufriendo hasta ahora por no haber podido salvar a esa persona en ese momento, a ese joven. ¿Y qué hay de nosotros? Los pecadores que van al infierno no claman por la salvación, pero sus almas sí que nos claman, ¿no? Tienes que ir a despertar esas almas. Si te estás dirigiendo a la muerte y no lo saben y dices, oye, tu camino se está precipitando en este momento, vas a ir al infierno, tienes que ir por aquí. ¿No te vas a quedar callado? Hay que enseñarlo, por supuesto. Porque es pecado no predicar el Evangelio. Y los cristianos tenemos algo que hacer por la evangelización. Algo que debemos hacer. Porque predicar el Evangelio no es por nuestras propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No? Jesús terminó la cruz y el Espíritu Santo nos hizo darnos cuenta de la gracia, y el Espíritu Santo quiere salvar a otras almas a través de nosotros. Por eso debemos de evangelizar confiando en el poder del Espíritu Santo. Entonces, si vemos en 1 Corintios 2:4, cuando el apóstol Pablo predicó el Evangelio en la iglesia en Corintio, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Cuando el apóstol Pablo predicaba, este apóstol Pablo es una persona con muchos estudios. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, ¿no? Por eso si vemos en Efesios 5:18, antes bien sed llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo, la persona con la que somos salvos recibió el Espíritu Santo. Sin embargo, para que el Espíritu Santo reclame nuestros corazones y realice la obra de Dios a través de nosotros, debemos de estar llenos, tenemos que estar plenos. Es por eso que debemos ser llenos de Espíritu Santo, pero si vemos en Hechos 4:31, los cristianos oraron fervientemente y dijeron, ¿no? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, puedes hablar con denuedo y con valentía la palabra de Dios, con poder. Entonces, la plenitud del Espíritu Santo, ¿qué debemos de hacer para predicar el Evangelio a través del poder del Espíritu Santo? Tenemos que orar más fervientemente por el poder de Dios. Tenemos que pedir. Tenemos que orar. La última vez que hablé sobre la oración, una hermana me dijo, o después de escuchar la palabra, recibí una gran reprimenda por descuidar la oración. Ahora voy a orar con mucho fervor. Tienes que darte cuenta. Al escuchar la palabra y dices, bueno, incluso si no oras, Dios lo hará todo por ti. ¿Qué? ¿Ha dicho Dios acaso esto? Debemos de orar. Y al mismo tiempo tenemos que desechar los pecados de la desobediencia y todas las mentiras escondidas en nuestros corazones y nuestras vidas. Debido a que el Espíritu Santo es santo, no puede obrar a través de personas en el cual sus pecados están escondidos en su corazón. Y debemos de tener un corazón para obedecer la palabra completamente, si vemos en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder del Espíritu Santo que obra a través de nosotros
nosotros somos utilizados por el Espíritu Santo y una vez que recibamos podemos hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por lo que debemos de orar para que el poder del Espíritu Santo se haga realidad a través de nosotros y tenemos que dejar todas nuestras mentiras, ¿no? Tenemos que desecharlas y ser completamente obedientes y para predicar el Evangelio los cristianos deben primero unirse y cooperar por el Evangelio. Si vemos en Mateo 18-19 que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Eso es unidad, es cooperación. La predicación del Evangelio no es solo a través de individual, sino cuando trabajamos juntos, cuando cooperamos juntos para lograr su obra. Según en Hechos 2, 46-47, las 3.000 personas que recibieron la salvación el día de Pentecostés estaban juntas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Al principio iban 120 cristianos, a través de 120 cristianos obró, y entre 3.000 y luego ya 3.120 personas oraron con un solo corazón, cooperaron con un solo corazón, fueron enseñados por los apóstoles. Y Dios obró a través de ellos en ese momento, ¿verdad? Necesitamos saber que el poder de Dios obra a través de la multitud de entre nosotros. Y como el diablo, estas cosas lo sabe muy bien, distrae a las personas salvas, ¿no? Con problemas menores, hace que su corazón se separe de Dios, se siente mal y cambia de opinión, sin nada especial, ¿verdad? Y así no puede ser. Para predicar el Evangelio, los cristianos deben tener buenas acciones, ¿verdad? Buenas obras, ¿no? Si vemos en Mateo 5:16, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen en vuestro Padre que está en los cielos. Al ver las buenas obras de los cristianos y saben ¿no? Vamos a enseñarle a través de nuestras obras que somos verdaderamente hijos de Dios. Tienen que demostrarlo con hechos. Entonces debemos demostrar cuán verdadero es el Evangelio que predicamos. El Evangelio se está predicando bien, pero si lo que dice, lo que habla y lo que hacen y son cosas diferentes, entonces esas personas te dicen, preocúpate por ti mismo, anda, ¿no? Eres bueno mintiendo, incluso te pueden decir eso, ¿no? Así que los cristianos tienen que tener una vida en obediencia y tienen que glorificar a Dios. Significa que tienen que predicar el Evangelio para que reciban la salvación las personas. Y según en Juan 13, 34, 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuánto nos amó la persona salva como el Señor nos amó, ¿no? El Señor dio su vida por nosotros, nos amaba más de lo que se amaba a sí mismo. Las madres incluso mueren por sus hijos. Si vemos en 1 Tesalonicenses 2, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. El apóstol Pablo no solo predicaban el Evangelio, sino que daban sus propias vidas también, porque los amaba. ¿Hasta qué punto el nuevo mandamiento que ha dado Jesús? Amaros unos a otros. Según en San Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Así como el Padre Celestial amó a su Hijo unigénito, ¿dónde hay mayor que esto? Por lo que yo os he amado, permaneced en mi amor, ¿no? Por lo que el Señor que entregó a su propio unigénito Hijo por amor a nosotros, ¿no? Y Jesús dio su vida para salvarnos. Es decir, el Señor nos ama de esta forma.
¿El nuevo mandamiento significa amar a tu hermano hasta cierto punto? No, si vemos en 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en el que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Hasta cuánto tiene que amar? Así como el Señor dio su vida por nosotros, tienes que amar a su hermano, ¿no? Amar a los hermanos, ¿no? Y eso es obvio. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos con los otros, significa que si los cristianos primero se aman unos a otros, todos los que no creen dirán, oh, esos son verdaderos discípulos de Cristo. Oh, realmente hay amor del Señor en ellos. El amor realmente tiene que mostrarse. ¿Cómo? A través de la vida cristiana. Entonces las personas dicen, oh, ojalá yo tuviera ese amor, ojalá pudiera entrar en ese amor yo también. Cuando ves a personas que se aman unos a otros, ¿no tienes ese deseo ferviente de unirte a ese amor? Es por eso que seguimos en San Juan 17:23, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo que has amado a ellos como también a mí me has amado. Como el Padre amaba a su Hijo unigénito, Jesús nos amó tanto para que el mundo conozca que tú me enviaste, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Tienen que amarse unos a otros. ¿Mm? Padre y la madre se pelean, siempre se odian todos los días y los niños ven eso. Entonces, ¿qué van a aprender? Pues van a aprender a odiar, van a aprender a pelear y cuando crezcan seguramente sea un gran peleador esa persona, ¿no? Cuando veo que mi padre y mi madre se aman amorosamente, ese amor se desborda en ellos, ¿no? Entonces ese amor viene también para el hijo. Aquellos que aman a sus padres amarán a otras personas también. Si las personas que somos salvos se da cuenta de este amor, deben demostrar ese amor en sus vidas. Entonces, para predicar el Evangelio, leemos en 1 Pedro 2:12, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Debemos demostrar las buenas obras si vemos en 1 Pedro 3:1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ese esposo desobediente que aún no ha recibido la salvación, tiene que tiene que predicar el Evangelio, pero no solo a través de las palabras, sino a través de las obras. ¿Qué significa que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, ¿no? A través, ¿no? Que a través de lo que hace la obra de la esposa pueda darse cuenta el marido de que Dios realmente existe, ¿no? Y yo estas cosas los he visto muchas veces. Ese marido que parece que nunca iba a creer después del cambio de su mujer, de su vida, y hay muchos maridos que han recibido la salvación así. Yo he visto a muchas hermanas evangelizando a sus maridos, ¿no? Por eso no solo a través de las palabras, sino por nuestros hechos, por nuestras obras, ¿no? Tenemos que mostrar, ¿no? Realmente la vida de los cristianos salvos y también para la obra del Evangelio tienen que haber muchos obreros fieles que se dediquen a Dios, ¿no? Si vemos en San Mateo 9, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Hay muy pocos obreros para cosechar, ¿no? No todo el mundo puede predicar el Evangelio, pero deben de salir muchos ministros del Evangelio, ¿no?
muchos obreros del Evangelio, ¿no? Y el que siega recibe saliero y recoge fruto para vida eterna, ¿no? Obreros que recogen los frutos que le llevan a la vida eterna. Si vemos en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso significa establecerse como evangelista. Entonces esa persona podrá enseñar a otra persona. Entonces deben de aparecer muchos obreros fieles. Si vemos en Filipenses 2:30, Epafrodito, ¿no? Compañero de milicia, dijo el apóstol Pablo, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Exponiendo su vida, ¿no? Estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida. Y si vemos en Hechos 15:25, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Para Cristo Jesús, para el Evangelio, para los que no escatiman su propia vida. Esas personas son los obreros del Evangelio del Señor. Y tienen que salir muchos siervos fieles, ¿no? El apóstol Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, estar dispuestos a vivir por el Evangelio y morir por el Evangelio. ¿Por qué? Porque tengo que predicar el Evangelio, tengo que predicar la obra que hizo Jesús conmigo al morir en la cruz para salvar nuestra alma y su resurrección, ¿no? No puedes vivir cobardemente y morir cobardemente, tienes que morir valientemente, ¿no? Como alguien dijo, vas a morir una vez, vas a morir dos. ¿Cómo muere una vez? Tienes que vivir valientemente y morir una vez bien, ¿no? Y el Señor levanta a sus siervos fieles, ¿verdad? Si vemos en Efesios 4:11, el Señor y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? El Señor establece a sus ministros en la iglesia. Los apóstoles y profetas pasaron en la iglesia primitiva, los evangelistas, pastores y maestros, y en la iglesia siempre hay ministros nombrados por el Señor, predicando el Evangelio, perfeccionando a las personas salvas, haciendo el trabajo de servicio tanto como ellos se vayan volviendo perfectos, y por medio de esas personas se edifica el cuerpo de Cristo para eso. Entonces, cuando aparezcan los obreros designados por el Señor, todos los santos deben de orar por ellos y cooperar en esa obra. Entonces, si vemos en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced, si vemos en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso, ¿no? Sé fiel hasta la muerte, ¿verdad? ¿No? La obediencia es algo que haces porque tienes que disfrutarlas, y si no obedeces, tienes que obedecer, ¿no? Los que predican este evangelio son los que se han dedicado al evangelio, su vida, ¿verdad? Aquellos que no lo hacen, no deben de hacerlo, los que no dan su vida. Entonces el resto deben de respetarlo y tienen que obedecerlo. Tienen que sujetarse, tienen que obedecerle, ¿no? Y cooperar en el trabajo. No tienen que criticar en lo que hacen, tienen que orar por él. Y con gozo tiene que realizar estas cosas. Debido a que las personas que predican el Evangelio parecen ser las que serán responsables. ¿Por qué? ¿Cómo evangelizaste ante Dios? Porque algún día
Algún día será el día del cálculo, ¿no? ¿Qué tan seria sería su responsabilidad? Solo aquellos que sienten esa responsabilidad pueden evangelizar. Y si vemos en Romanos 16, 3, 4, el apóstol Pablo envía ahora el libro de Romanos, ¿no? Escribiendo el libro de Romanos, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Priscila y Aquila eran laicos, ¿no? Estas personas las conoció mientras predicaba en Corinto. El apóstol Pablo predicó el Evangelio en Corinto mientras se alojaba en casa de Priscila y Aquila, y después de ello, Priscila y Aquila fueron junto con Pablo durante mucho tiempo y cooperaron por el Evangelio donde quiera que fuera Pablo. Entonces por eso dice mis colaboradores, ¿no? Que expusieron su vida por mí, no por el Pablo humano, sino por el Evangelio que Pablo predicaba. Pablo no escatimó su propia vida por causa del Evangelio, pero Priscila y Aquila, ¿no? Entregaron su vida y expusieron su vida. Solo eran estas personas, ¿no? Hubo que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Hay muchas colaboradoras del Evangelio con Pablo y hasta ahora deben de haber. Y que participaron en ese sufrimiento, ¿no? Los misioneros que están en zonas remotas, que son muy pobres, y hay muchas persecuciones, ¿no? Pero están listos para ser martirizados y predicar. ¿No deberíamos de tener que orar y cooperar por ellos? Durante la guerra hay soldados que están listos para morir, sacrificar sus vidas y luchar para proteger las vidas de la nación. Y enfrentándose al enemigo, ¿no? Mientras que en la retaguardia podemos simplemente beber, bailar y divertirnos. ¡No! Tenemos que ir juntos. No podemos ir juntos al campo de batalla, pero tenemos que orar fervientemente por los soldados que luchan y cooperan allí, ¿verdad? Hay que suministrar las armas, suministros militares necesarios, y así podrá ganar, ¿no? Si los soldados que luchan en la primera línea fuesen los evangelistas, ¿no? ¿Cuál es la cooperación detrás de ellos? ¿No es lo que deberían de hacer todos los santos? Si vemos en 3 Juan 1 de 5 a 8, hermanos, especialmente a los desconocidos, ¿no? Y los que van a evangelizar el Evangelio, ¿no? Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos de acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. No se evangeliza para que tenga un sueldo, ¿no? Hablo con los evangelistas, ¿no? Las personas, los evangelistas que lo piensan como si fuese un trabajo, les digo que renuncien lo antes posible y que se dediquen a otra cosa, ¿no? Los evangelistas tienen que estar dispuestos a morir por el Evangelio y por el resto del pueblo y por los santos, y deben de cooperar para que puedan, ¿no?, evangelizar este Evangelio. Debería de ser así. Así que los miembros de la iglesia primitiva salieron sin recibir nada a cambio, ¿no?, de los obreros, y a veces pasaban hambre y no se sabe cuánto sufrieron. En ese entonces, cuando yo fui a Mokpo a evangelizar, por un tiempo y luego fui a evangelizar por unos meses y estuve ahí por 5 años, y luego en Gwangju por 3 años y en Honam 8. Pero en Mokpo y hasta que tuve mi primer y segundo hijo, lo siento, yo pensaba que no existía salarios para los evangelistas, ¿no? Nunca había recibido el salario, ¿no? A mí me daba igual, si recibía algo, pues bueno, gracias. Yo siempre no me quejé, porque siempre estaba Dios conmigo. Y Dios ha obrado a través de nosotros, y muchas almas han recibido la salvación, y eso yo lo sé. Y creo que Dios está conmigo y me ayuda hasta el día de hoy. Yo esto no lo estoy diciendo para gloriarme ni para jactarme,
sino que si vivimos para el Evangelio, el Señor está con nosotros. Si vemos en San Mateo 10:40, ¿no? Y el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá, ¿no? Tiene que, como actúa con las profetas, ¿no? Como coopera con ellos, por eso también recibe la recompensa del justo que recibirá, ¿no? Tiene que cooperar. Tiene que haber cooperación en el Evangelio. Entonces tenemos que orar más para difundir el Evangelio. Y la última vez que hablamos sobre la oración, el apóstol Pablo pidió que orase por él, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, ¿no? Y a través de la oración, el Evangelio de Dios se predica con mucho poder. Por eso los cristianos tenemos que sacrificarnos mucho para predicar este Evangelio y para salvar a las almas. ¿Cómo podemos ser salvos nosotros, no? Si Jesús no hubiera muerto en la cruz. ¿Cómo se pueden salvar otras almas sin el sacrificio de los cristianos? Si un grano de trigo no muere, se queda como grano, no tiene fruto. No importa cuántas personas no les guste el sacrificio, el egoísmo, el individualismo y el egocentrismo, no va a pasar nada a esa persona. Debemos de estar preparados para dedicar nuestro tiempo, nuestro arduo trabajo, nuestros talentos, nuestros materiales, nuestra propia libertad y felicidad, e incluso nuestras vidas si es necesario. El Evangelio es así de valioso. Es porque vale la pena incluso morir por causa del Evangelio. Si vemos en Lucas 8:1-3, cuando Jesús y los 12 discípulos fueron a la tierra de Israel y predicaron el Evangelio, aparecen los nombres de muchas mujeres, ¿no?, que cooperaron para el Evangelio, incluso personas sin nombre, ¿verdad? Y otras muchas que le servían de sus bienes, ¿no? No fue porque hicieron algo en la iglesia por ayuda, ¿no? Esas hermanas, sus bienes, ¿no? Y como estaba Jesús y los 12 discípulos, tiene que ayudar mucho, ¿no? Entonces las hermanas se encargaron de ello. Y las hermanas ahora harían eso si estuvieran allí en ese momento. El Señor está entre nosotros ahora. Y debemos hacerlo todos nosotros, debemos de cooperar por Evangelio. Y si vemos en San Lucas 16:9, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas. Ustedes saben bien esta palabra. Los sacrificios de este mundo, si se vuelven injustos, no se usan de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿no? Ahora deberían de usarse como propósito santo para predicar el Evangelio, ¿no? Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban las moradas eternas. También se necesitan muchos sacrificios para predicar el Evangelio. Nosotros, a través de nuestro arduo trabajo, hemos ganado algunos sacrificios, pero aunque es una ofrenda pequeña, no debería de usarse, aunque sea para la manera más preciosa, que es para el Evangelio. Si vemos en Proverbios 19:6, muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Una persona que muchas buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. No hay amigos que sean, los egoístas no tienen amigos, ¿no? Porque ellos piensan, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Incluso personas, ¿no?, dicen así. Lo tuyo es tuyo, las cosas mías son mías, eso también es egoísmo. Lo tuyo es mío. ¿Por qué? El apóstol Pablo dijo, si vemos en 1 Corintios 10:33, como también yo,
en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Los cristianos necesitamos muchos sacrificios para salvar a muchas almas, y entre ellas no son las cosas materiales también. Si el material obtenido a través de nuestro arduo trabajo no se usa como cosa valiosa para el Evangelio, sino que se usa solamente para nosotros y para nuestras familias, en el mejor de los casos, eso no tendría ningún valor a la vista de Dios. ¿Cuál es el propósito de vivir? El que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel. Es una mentira decir que las personas que son tacañas en la predicación del Evangelio viven para el Señor, ¿no? Entonces, si vemos en 2 Corintios 4:12, el apóstol Pablo, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Qué significa esto? Que tengo que morir para dar vida a los demás. Usted ya sabe, ¿no? Para que una madre tenga un hijo tiene que sufrir dolores de parto, ¿verdad? El apóstol Pablo sufrió dolores de parto, ¿no? Hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿no? Hay personas que se mueren incluso por estos dolores de parto. La evangelización no se puede hacer por sí solo, debe de haber mucho sacrificio. Por eso es que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Dios obrará para que el sacrificio por el Evangelio nunca sea en vano. Si vemos en 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La obra de la salvación aparecerá de acuerdo a cuánto se paguen los sacrificios de los cristianos. Es proporcional a ese sacrificio. Si mucho se sacrifica, mucho, y si poco se sacrifica, pues poco. Si la obra de la salvación no se ocurre, se necesita saber por qué no ocurre. En lugar de culpar a los demás, tiene que pensar cada persona cuánto se ha sacrificado para predicar el Evangelio. Dios quiere que todas las personas reciban la salvación y que nadie perezca. Y si vemos en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, quiere que todas las personas también sean salvas. Debemos de tener ese tipo de corazón, que nadie perezca, ¿no? Si vemos en 2 Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Nosotros, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que vivir moderadamente y detenernos cuando se haya terminado. ¿Dónde está una cosa así tan irresponsable? Los granos que no se han cosechado en el campo vacío, que ahora se van a pudrir y van a desaparecer, ¿lo van a dejar así solo? No tienes que ir a cosechar con la hoz del Evangelio. Es el poder de Dios quien dio la salvación a todos los creyentes. Entonces, ¿cómo no puede predicar el Evangelio? Entonces, si no predica el Evangelio, el amor y la gracia de Dios no van a servir de nada. Nadie se recibirá la salvación a menos de que nosotros no predicamos el Evangelio. ¿Van a renunciar el gran poder que Dios nos ha dado? ¿La misión y los privilegios que Dios nos ha dado? Deben de hacerlo. Y si vemos en San Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si tan solo la predicación del Evangelio se hace para el cumplimiento de la voluntad de Dios, Dios prometió que se haría responsable de todo lo que necesita de nuestra carne. Si hacemos todo de todo corazón por el bien del Evangelio, Dios se encargará de todo mientras vivamos en esta tierra. Entonces, si miras en 2 Corintios 9:8-10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, ¿no? Cuando predicamos el Evangelio, para que podamos predicar, el Señor nos da semillas para que podamos sembrar, ¿no? ¿No es una gran promesa esto? Y también nos da alimento, ¿verdad? Y las promesas de Dios nunca cambian. Te vuelves cobarde porque no crees en las promesas. Y también, si vemos en Daniel 12:3,
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que ensañan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿No? Los que hacen que muchos regresen a la justicia y que sean salvos, ¿no? Son como estrellas para siempre, ¿no? De perpetua eternidad, pero aún así no quieren hacerlo. No debemos de gastar en vano la última oportunidad que se nos ha dado. Esta vez, observen cómo cosechan el grano en el campo, ¿no? Deberían de pensar que esta es la última vez, ¿no? Deberían de pensar como si fuese la última vez del seminario de la Biblia, ¿no? No sé qué va a pasar durante el día. Lo cierto es que estamos viviendo los últimos tiempos. No hay muchos días en los que podamos evangelizar. Debemos de predicar el Evangelio con tremenda determinación y también estar preparados para morir. Y una vez más, espero que oren por las almas que no han recibido la salvación y oren también por todos los evangelistas que predican la palabra y oren más también por las misiones mundiales y hagan todo lo posible por cooperar en esta gran obra. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, tú que nos salvaste en estos últimos tiempos, y el resto de nuestras vidas, Señor, para que podamos servirte y que podamos predicar el Evangelio. Señor, te agradecemos de que estés con nosotros. Esta gran misión que tú nos encomendaste, Señor, para predicar el Evangelio en todos los lugares del mundo. Señor, te pedimos de que nos des un corazón más fiel y que podamos testificar esa gran obra que terminaste en la cruz, dando todas nuestras fuerzas, tomando ejemplo de los primeros de los santos de las iglesias primitivas, entregando todas nuestras cosas, predicando el Evangelio, para que pueda suceder la gran obra de la salvación de muchas almas, Señor, te lo pedimos fervientemente. A partir del 19 de octubre, en este retiro de otoño, Señor, vamos a sacrificarnos, vamos a orar todos juntos, vamos a cooperar todos juntos, Señor, para que se lleve a cabo una gran obra de la salvación y que todo esto se convierta en gran gloria para ti, Señor. Te pedimos de que todos los hermanos y hermanas puedan participar en esta gran obra. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.